El mensaje de esta mañana lo he titulado Bolivia Nueva. ¿Cuántos creen que Dios puede levantar una Bolivia nueva? Amén. Una Bolivia diferente. ¿Qué podemos hacer? Bolivia Nueva, ¿qué podemos hacer? Si hacemos un pequeño análisis de la situación de nuestra nación, como muchos gente que conocedora del tema dice que Bolivia está viviendo una crisis aguda como tal vez en hace mucho tiempo no se había vivido. Y miren, algunos puntos para que nos demos cuenta de que la situación es crítica en Bolivia. Y esto no lo hago para desanimarlo ni para asustarlo, solo para que nos demos cuenta de la realidad en la que estamos hoy. En Bolivia hay una inestabilidad política tremenda. En Bolivia está dividida el gobierno. Ustedes saben, y esto es de conocimiento de todos, que en el gobierno están los de Evo y por otro lado están los de Arce. Y esa inestabilidad política nos afecta a todos. Aunque esperemos lo bueno o lo malo de cada uno, esa inestabilidad nos afecta. Segundo, vemos que en Bolivia hay una falta de liderazgo. Si ahorita son las elecciones, ¿por quién votamos? Dígame. No hay líderes. No tenemos un referente. No hay el que nosotros podamos decir, esta persona creemos que tiene el perfil o tiene los valores, los principios que pueda ayudarnos. Hay una ausencia de líderes. Usted sabe también que ya hace unos meses hay un aumento en el desempleo. Hace unas semanas atrás conversaba con un amigo, me decía que en su empresa, que es una multinacional, una empresa muy grande, con muchas sucursales en la ciudad y en el país, habían despedido casi la mitad de su personal administrativo. Imagínense, muchas personas perdiendo su empleo. Eso aumenta la pobreza. Eso aumenta la escasez en Bolivia. Vamos a cosas más puntuales. ¿Está conmigo? Vamos a cosas más puntuales. La falta de dólar. Esto lo vemos hace tiempo atrás. La falta de dólar. Esto hace que las importaciones disminuyan y ahora el tipo de cambio está casi al doble. Meses atrás cambiábamos $1 por 6.90, ¿no? Y ahorita está casi para comprar dólar. Usted quiere comprar dólar, usted tiene que darle 13,50. 13,50. Imagínense, está el doble. El doble. Hace unas semanas atrás también empezó la escasez del diésel. Eso afecta el transporte pesado y todo lo que yo le estoy mencionando, por último, recae sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque a causa de la falta de dólar, falta de diésel, la inestabilidad política, la falta de liderazgo y todo lo que acabo de mencionar, termina y recae en que la canasta familiar aumenta, ¿no? Mire, yo digo esto y lo he dicho porque fue una de las primeras cosas que a mí me sorprendió. El otro día fui a comprar para el desayuno y la mantequilla que cuesta 6, 7 bolivianos, me la vendieron a 10 bolivianos, 3 bolivianos ha aumentado la mantequilla. Uy, pastor que se queja por 3 pesos, me quedo por 3 pesos, es alto. Ya lo que realmente me golpeó, realmente que ya no supe qué hacer, la soda 12 bolivianos. Yo dije, Señor, ayúdanos. Hermanos, leamos un poco de la situación del país. Pero la verdad es que la situación está crítica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pregunto, ¿la iglesia es responsable? ¿La iglesia tiene que hacer algo por esta situación? ¿Nos toca? ¿O es cuestión del gobierno? ¿O lo dejamos eso a los políticos? ¿O otra organización? Pregunto, ¿la iglesia es responsable de proponer o buscar soluciones? Y si la iglesia es responsable, ¿qué tiene para hacerle frente a la crisis? Pregunto. Y si la iglesia tiene lo suficiente para hacerle frente a la crisis, ¿por dónde empezamos? Estas son algunas de las preguntas que esta mañana quiero responder. Así, de manera rápida. Para empezar, ¿será que la iglesia es la responsable de buscar soluciones al país? Pues nosotros tenemos que abocarnos simplemente a lo nuestro, a orar, a predicar el evangelio y limitarnos a lo que es la esfera religiosa.
Bueno, cuando yo voy a la Biblia y miro a la iglesia de la Biblia, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que estuvo en los primeros años del cristianismo, yo veo que la iglesia era una iglesia influyente. La iglesia era una iglesia que impactaba y que salía más allá de las paredes de la iglesia y que iba más allá de lo religioso y lo teológico, sino que la iglesia empezaba a influenciar todas las demás esferas de la sociedad. Y la iglesia empezaba a convertirse en una alternativa y a dar respuesta a los problemas económicos y sociales del lugar donde ellos llegaban. Y hay un pasaje que justamente señala cómo la iglesia no se quedaba de brazos cruzados y que la iglesia realmente era una fuerza que impactaba e influía en todo a su alrededor. ¿Quiere leer ese pasaje? Vaya conmigo. Hechos 17:6. Miren lo que este pasaje dice acerca de la iglesia. Vamos, léalo conmigo, todos juntos. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Y qué pasó? Dice, gritando, ¿qué decía esta gente? Fuerte conmigo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué decían de la iglesia? Vamos, ¿qué decía de la iglesia? Estos que trastornan el mundo entero. En otras palabras, esta gente que pone las cosas de cabeza han llegado a este lugar. Esta gente eran unos judíos celosos que estaban teniendo envidia del ministerio de Pablo y sus amigos. Ellos llegaron a Tesalónica y empezaron a predicar el evangelio y muchos griegos empezaron a atender la voz. Y estos judíos que no estaban aceptando el evangelio empezaron a tener celos de Pablo y sus amigos y fueron ante las autoridades a acusarlo y a decir, ¿sabe? Esta gente que está trastornando el mundo entero han llegado acá. Y aunque estas palabras es una acusación contra la vida de Pablo, estas palabras también están describiendo cómo la iglesia tenía un impacto real y verdadero al lugar donde ellos llegaban. ¿Sabe qué es trastornar? Trastornar quiere decir un cambio radical. ¿Sabe qué significa trastornar? Trastornar significa que ponen las cosas de cabeza, que no se conforman al status quo, que no simplemente ven la injusticia y se conforman con la injusticia, que no simplemente ven la miseria y se conforman con la miseria. No, los cristianos y la iglesia de aquel entonces, cuando llegaban y predicaban el evangelio y los cristianos de aquel lugar empezaban a vivir el evangelio, su mensaje, el espíritu que estaba en ellos y la vida que ellos llevaban empezaba a contradecir las costumbres, las prácticas, la economía, la cultura de todos ellos, de tal manera que el mensaje y la vida de la iglesia empezaba a trastornar todo a su alrededor. Cuando yo veo a la iglesia en la Biblia, veo una iglesia que está dando una propuesta diciendo se puede hacer las cosas diferentes. Se puede hacer las cosas diferentes. Tal vez ustedes están buscando soluciones acá, pero la iglesia llegaba y le decía, hay mejores soluciones para estos problemas. La iglesia era una iglesia influyente. La iglesia era una iglesia que trastocaba, trastornaba las cosas, ponía las cosas al revés. Y yo pregunto, hermano, ¿usted cree que hay algunas cosas hoy en día que necesitamos ponerlas al revés? ¿Qué me dice usted? Vamos, ¿está conmigo acá? ¿Usted cree que hoy en día la iglesia necesita poner algunas cosas al revés en Bolivia? Sí, hermano, porque donde se está promocionando la muerte, el aborto, nosotros tenemos que proclamar vida. Amén. Donde hay miseria y pobreza, nosotros tenemos que trabajar por la abundancia. Donde hay idolatría, nosotros tenemos que reconocer al Dios verdadero. Hermano, nosotros como iglesia hoy tenemos que seguir trastornando el mundo entero. Amén. Entonces, cuando usted me dice, pastor, la iglesia tiene que dar soluciones a la situación del país, yo te respondo con un rotundo sí. La iglesia tiene que dar soluciones
a la situación del país. Tenemos que ser una voz en medio de esta situación. A mí me agrada escuchar a esta gente que analiza la situación del país y hablan con pericia, hablan con datos y hablan acertadamente. Pero ¿sabe? Yo creo que este tiempo la iglesia también tiene que tener una voz. La iglesia también tiene que pararse delante de los medios. La iglesia también tiene que ser representativa y decir, nosotros como iglesia creemos en esto, pensamos que esto es así, creemos que debemos hacer. Hoy más que nunca la iglesia tiene que salir a las calles, tiene que tener una voz y tener respuesta a los problemas que hoy se enfrentan. ¿Qué decían de la iglesia? Vamos, ayúdenme. ¿Qué decían de la iglesia? Dale otra vez. ¿Qué decían de la iglesia? ¿Esto qué? Una partecita de la sociedad. El mundo entero. Solamente trastorna a los judíos y su religión ahí en la sinagoga. No, ¿qué trastornaban ellos? El mundo entero. Ellos tocaban cada esfera de la sociedad, empezaba a ser trastocada con el evangelio y con el estilo de vida. Cada esfera de la sociedad. Diga conmigo fuerte, cada esfera de la sociedad. Los cristianos tendremos que meternos a la política, ¿qué dicen ustedes? Amén. Sí. Los cristianos tendremos que meternos a las cosas sociales, culturales, al deporte, a la economía, al entretenimiento, a la información, a los medios de comunicación. Trastornar el mundo entero. Amén. ¿En qué capítulo estamos aquí? ¿Cuánto? Hechos 17:6 están diciendo estos que trastornan el mundo entero. Pero ¿sabe por qué los de Filip, los de Tesalónica, estaban hablando de que esta gente eran unos trastornadores? Lo va a leer en Hechos 16. Léalo conmigo. Hechos 16, Pablo y sus amigos se ganaron el título, el rótulo de ser trastornadores. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver, veamos. ¿Están las hermanas conmigo acá? Amén. ¿Hay hermanas bolivianas? Amén. Amén. A ver, las hermanas bolivianas van a leer. Fuerte. 2, 3. Es el primer versículo. 2, 3. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Siga. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: ¿Qué le dijo? mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasó? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de qué cosa, De su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y otra vez lo trajeron al foro ante las autoridades. ¿De qué manera es ese problema, Pablo? 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué hacen? Otra vez, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre. Ahí están poniendo las cosas al revés. Que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estaba yendo en contra de la cultura romana. Ahora la cultura no solamente está ligado a lo religioso, está hablando de costumbres. El evangelio, la iglesia, no solamente se limitaba a lo religioso, a lo teológico. El evangelio y su estilo de vida que de amor y justicia empezaba a trastocar la cultura romana. Y no solamente ahí, empieza a trastocar las estructuras delicadas como la economía. Esta gente que llevó a Pablo al magistrado, estaban enojados. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas tenían como esclava a una muchacha. Y esta muchacha les daba ganancias. O sea que Pablo, y muchos estudiosos están de acuerdo con esto, que Pablo estaba
tocando las estructuras económicas, culturales y las costumbres de la gente de Filipo. En otras palabras, Pablo no solamente se metió a la iglesia a hablar del evangelio trastocando el judaísmo, sino que el evangelio de Pablo empezó a tocar la economía, la cultura, las costumbres. Pablo estaba revolucionando Filipos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque hoy en día nos han metido a la iglesia y no podemos hablar de nuestra fe allá afuera. Y nos han limitado a que nosotros tenemos que ocuparnos de la oración nada más. Sin embargo, yo veo que Pablo, con el evangelio, él tenía la capacidad de tocar aún la economía, la forma en la que esta gente ganaba su dinero. Pablo iba y lo estaba cambiando. La forma en que esta gente vivía lo estaba cambiando. La cultura romana él lo estaba cambiando. ¿Con qué? Con el evangelio, con el estilo de vida que ellos tenían. Iglesia, nosotros somos llamados a dar soluciones a nuestro país. Amén. Somos los llamados a dar respuesta a los problemas sociales, culturales, económicos que hay en nuestro país. Mira, más adelante, este 16, el 17, el 17 más adelante, el 18, Pablo llega a Atenas. Y Pablo en Atenas tiene un impacto con las corrientes filosóficas de aquel entonces, los epicúreos y los estoicos. Estas dos corrientes eran filosofía, era el modo de pensar de aquella generación. Y Pablo va y se choca con estas corrientes filosóficas. Pablo no solamente estaba metido en la iglesia, tocaba la economía, tocaba las costumbres, tocaba la cultura, se metía con la filosofía y la educación en las mejores universidades. Pablo estaba discutiendo acerca de la fe. ¿Qué quiero decirte con esto? La fe, el evangelio, la iglesia no puede quedarse dentro de las paredes de la iglesia, tiene que salir fuera a impactar nuestra nación. Tiene que salir afuera a impactar todas las esferas de la sociedad. Mientras más cristianos hayan allá afuera, proclamando su fe, viviendo su fe y cambiando la manera en la que se hacen las cosas, mejor. ¿Tiene que la iglesia levantarse en este tiempo? Sí. Es nuestro turno. Amén. Diga conmigo, es nuestro turno. Es nuestro turno. Tiene que levantarse gente de la iglesia que ocupe puestos de autoridad, gobierno, empresarios. Tienen que seguir habiendo pastores, evangelistas, profetas, maestros y líderes de la iglesia, pero también tiene que levantarse allá afuera una generación que salga e impacte todas las esferas de la sociedad con el evangelio y con un estilo de vida diferente. Esa persona eres tú. Es tu turno. Mira que está a su lado. Es tu turno. Esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Amén. No todos aquí van a ser pastores, pero algunos de ustedes van a ser empresarios. Amén. No todos ustedes van a ser evangelistas, de repente ordenados, pero algunos de ustedes van a tener que ser el próximo alcalduli. ¿Sí? Yo admiro la vida de David. David era un hombre que se ponía efod. David era el que iba delante del altar, pero David también se sentaba en la silla de gobierno. David también se sentaba en la silla de gobierno. Amén. Así que necesitamos que la iglesia hoy ocupe su lugar allá afuera. Esa persona es usted. Esa persona es usted. ¿Cuántos se alegran de eso? Den un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora, usted dice, pastor, la tengo clara. Muy bien, entonces la iglesia sí es responsable y la iglesia sí tiene que trastornar esta nación y tiene que dar soluciones. ¿Qué tenemos a mano para hacerlo? Yo te respondo con una sola palabra. ¿Qué tiene la iglesia para cambiar esta nación? ¿Qué tiene la iglesia para una nueva Bolivia? ¿Cuál es su mejor arma para que la iglesia pueda cumplir con tal desafío tan grande de cambiar una nación? Te respondo con una sola palabra.
evangelio. Diga conmigo fuerte, evangelio. Si nosotros como iglesia conocemos el evangelio, si nosotros como iglesia conocemos el evangelio, si nosotros como iglesia vivimos el evangelio, si nosotros proclamamos el evangelio, escuche, nosotros podemos llevar a esta nación a un nuevo y mejor destino. Pero necesitamos el evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice Juan 8:32, perdón? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué dice Romanos 12:2? Usted lo sabe. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Yo se lo voy a leer. Aquí dice, la Nueva Traducción dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Está diciendo el apóstol Pablo, ustedes no tienen que vivir como la gente allá afuera vive. No. Más bien, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Y miren cómo termina el apóstol Pablo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, ayúdenme, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Cuando la iglesia conoce el evangelio, cuando la iglesia vive el evangelio, cuando la iglesia proclama el evangelio, la iglesia empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos creen que Dios puede guiar a una nación a una voluntad buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos creen que puede ser así? ¿Qué necesita esta nación? El evangelio. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos para transformar nuestra nación? Usted y yo tenemos que conocer el evangelio. Usted y yo tenemos que vivir el evangelio. Usted y yo tenemos que proclamar el evangelio. Entonces podremos guiar a toda una nación hacia lo bueno, hacia lo agradable y hacia lo perfecto. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tú conoces del evangelio? ¿Qué es el evangelio? Bueno, si vamos a la definición literal de la palabra evangelio, significa buenas noticias. ¿Se acuerda cuando Jesús se paró con los pergaminos abiertos delante de aquella sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Se acuerda esa parte de la historia? Y me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso está hablando del evangelio. ¿Cuáles son? ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de que ahora tenemos un nuevo rey, el cual vino a salvarnos del pecado, de la muerte, del infierno, y que ese rey viene a establecer un reino de justicia, paz y gozo. Esas son buenas noticias. Amén. Yo te quiero hacer un desafío. Si nosotros no conocemos el evangelio, no lo vamos a poder vivir. Y si no vivimos el evangelio, no tendremos autoridad para proclamarlo. Entonces todo empieza con conocer. Yo te pregunto, hace esto en casa, en una hoja en blanco, así como esta. Aprovecho de decir, ¿quiénes trajeron su tarea? ¿Se acuerda que tuvimos un desafío para esta semana? ¿Cuál era el desafío? Escuchar los dos mensajes y hacer un resumen de una plana. Teníamos que hacer un resumen en una plana de 2 mensajes. Si usted no lo ha hecho, en el primer servicio trajeron el segundo, ahí trajo. ¿Algo quiere? Sí, ahí hay 1, 2. ¿Y los demás? 3, bien. 4, bienísimo. ¿Y los demás? Para el próximo domingo, pero por 80 puntos nomás. Hermano, tuvo un paro para hacerlo. Va a tener este martes un feriado.
Si no lo hace, para el próximo domingo ya no sé ya. ¿Qué puedo hacer ya? Orar al Señor por su vida. Como lo hago hasta ahora. ¿Está bien? Así que hágalo para la próxima semana, le animo que lo haga. En esta hojita en blanco, usted va a hacer lo siguiente. Eso es algo que, ¿usted quiere saber cuánto conoce el Evangelio? Ya. En una hojita en blanco, escriba todo lo que sepa acerca del reino de Dios. ¿Qué sabe acerca del reino de Dios? Escriba. Porque usted y yo tenemos que conocer el Evangelio. Escriba. ¿Qué sabe del reino de Dios? Bueno, a ver, sé que Jesús empezó predicando acerca del reino de Dios. ¿Qué más sabe del reino de Dios? La bienaventuranza habla sobre las leyes del reino de Dios. ¿Qué más sabe del reino de Dios? Dice que el reino de Dios, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del Espíritu. ¿Qué más sabe acerca del reino de Dios? En el reino de Dios hay dos principios básicos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué más sabe acerca? Y usted escriba todo lo que sepa acerca del reino de Dios. ¿Por qué le desafía esto? Porque si usted no tiene lo suficiente, le animo que usted estudie. Mire prédicas, lea libros, investigue ahora con el internet y averigüe todo acerca del reino de Dios que hay en la Biblia, porque usted y yo tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio y hay que proclamarlo. Y si no lo conocemos, ¿cómo vamos a predicarlo? Y si no lo vivimos, ¿con qué autoridad vamos a hablar a la gente? Necesitamos conocer el Evangelio. Yo te dejo con ese desafío. Yo resumo el Evangelio en una sola palabra. Te ayudo con eso. ¿Sabes por qué lo resumo con una sola palabra? ¿Cuál cree que es usted? A ver, ¿quién me ayuda? Una palabra, diga. Amor, paz, justicia. ¿Sabe? Yo lo resumo el Evangelio en una sola palabra. ¿De qué trata el Evangelio? De un nuevo reino. ¿Cómo lo resumo el Evangelio? Obediencia. Yo resumo el Evangelio con obediencia. ¿Por qué? Porque el Evangelio se trata de un nuevo rey. ¿Y al rey qué se le debe? Obediencia. Yo resumo el Evangelio con obediencia. El que cree, obedece. El que cree en Jesús, obedece. Entonces yo le dejo esa tarea. ¿Qué tenemos, pastor, para transformar Bolivia? Ayúdeme. ¿Qué tenemos para transformar Bolivia? La palabra de Dios. El Evangelio. La palabra de Dios. Si la conocemos, si la vivimos y la proclamamos, las cosas pueden cambiar en esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que el primer presidente de los Estados Unidos, es conocido como el padre de la patria, George Washington? Él dijo: no se puede gobernar una nación sin la Biblia abierta. ¿Qué les parece eso? Qué hombre sabio, ¿no? No se puede gobernar una nación sin la Biblia abierta. Hermanos, esta nación va a cambiar cuando la Biblia se abra, nosotros los cristianos la conozcamos, nosotros la iglesia la vivamos y nosotros como su pueblo la prediquemos. Cuando el Evangelio vuelva a la mente, al corazón y a la boca de los cristianos, esta nación va a cambiar. Tenemos el Evangelio. Denle un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos el Evangelio. Los dos saben. Muy bien. Resumen y termino. He dejado el último punto para el final. Resumen. Hemos dicho, ¿será posible una nueva Bolivia? ¿Quién es el responsable de trabajar a favor de eso? La iglesia. ¿Tenemos competencia para ocuparnos de las cosas que suceden fuera de la iglesia? Sí, tenemos competencia. Vemos a Pablo y la iglesia trastocando toda la esfera de la sociedad. Nos corresponde. A ver, ayúdenme. ¿Qué tenemos como iglesia para cumplir tal desafío? ¿Qué tenemos? El Evangelio. ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Hay que conocerlo, hay que vivirlo y hay que proclamarlo. Y por último, respondo a esta pregunta. Pastor,
ahora que como iglesia yo siento que tengo la responsabilidad, y ahora que entiendo que tengo lo suficiente para hacerlo, ¿por dónde empiezo? Se lo digo. Y se lo voy a decir a través de una historia conocida, tal vez usted ya la ha escuchado, de un sacerdote que en su lecho de muerte dijo lo siguiente. Escuche lo que dijo este hombre, este sacerdote. Él dijo: cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites, miren lo que dice este sacerdote, soñaba con cambiar el mundo. ¿Con qué soñaba este sacerdote? Con cambiar el mundo. Él tenía la ilusión de decir: voy a cambiar el mundo. Pero a medida, dice este hombre en su lecho de muerte, a medida que fui envejeciendo y me hice más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Entonces acorté un poco mi alcance y decidí solo cambiar mi país. ¿Qué decidió cambiar? Su país. Dijo: el mundo está difícil, es imposible, pero vamos a trabajar por mi país, así como nosotros ahora, por mi país. Continúa. Pero también parecía inamovible. Cuando llegué a los últimos años de mi vida y en un último y desesperado intento, me propuse solo cambiar mi familia, a los más cercanos a mí. Y él dice, se lamenta, pero ay, dice, no quisieron saber nada al respecto. Qué triste. Y ahora dice, en mi lecho de muerte, de repente me he dado cuenta, si solo me hubiera cambiado a mí mismo primero. Con el ejemplo habría cambiado mi familia. Con su inspiración y estímulo podría haber mejorado en mi país. Y quién sabe, tal vez incluso habría cambiado el mundo. Amén. ¿Por dónde empezamos? Por nosotros y por nosotros. Hermano, usted no tiene que llegar a viejo para ser sabio. Usted no tiene que ser sacerdote para darse cuenta. Usted hoy puede entender que los cambios que podemos esperar en nuestra nación deben empezar en nosotros. Amén. ¿Dónde empiezan los cambios? En nosotros. Si nosotros queremos que nuestra nación cambie, nosotros tendremos que ser promotores del cambio. Y déjeme decirle que lo que este hombre se dio cuenta al final de su vida no es algo que se le ocurrió a él. La Biblia enseña este principio, que cuando nosotros trabajamos por un cambio personal, automáticamente eso empieza a influir en las personas a nuestro alrededor. Cuando vos te propones cambiar tu estilo de vida, tu manera de hablar, tu manera de trabajar, cuando vos decidís trabajar por un crecimiento personal, por aferrarte más a la fe, por ser un hombre de oración, cuando tu vida empieza a producir cambios, lo que sucede contigo empieza a tocar a las personas que están a tu lado. Me llegó un mensaje al celular que me decía lo siguiente: si te juntas con 3 flojos, tú serás el cuarto. ¿Lo ha leído eso? Si te juntas con 3 ociosos, tú serás el cuarto ocioso. Pero si te juntas con personas que les gusta hacer deporte, tú vas a ser la otra persona que le gusta hacer deporte. ¿Por qué? Porque hay una influencia. Hay una influencia. Cuando nosotros trabajamos en nuestra vida, automáticamente empezamos a influenciar en los demás. Mire, léalo conmigo en este pasaje. 1 Timoteo 4, del 11 al 16. Ocuparse de nuestro cambio es también ocuparse del cambio de los demás. Léalo conmigo. Acompáñenme acá. Léalo fuerte. 2, 3. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué cosa? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ¿qué hay que hacer? Ocúpate en la lectura, el evangelio, la exhortación
y la enseñanza de qué cosa, del Evangelio. Fuerte. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y mire, vuelve a repetir, ocúpate en estas cosas. Otra vez, permanece en ellas. ¿Para qué? Hay cambios seguro. Te dice aprovechamiento. De tus cambios, que se note en ti esos cambios. ¿Y qué pasa cuando hay aprovechamiento en nosotros? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina del Evangelio. Persiste en ello, en ti, pues haciendo esto te salvarás. ¿A quién? Y después a los que nos oyen. ¿Qué está diciendo la Biblia? Si nosotros nos ocupamos de cambiar con el Evangelio, nosotros vamos a empezar a influir en los demás. Papás, ¿hay papaces y mamaces en este día? ¿Cuántos de los papás y las mamás quieren ver cambios, buenos cambios en sus hijos? ¿De verdad? No te escucho muy animado. ¿Cuántos papás y mamás quieren ver buenos cambios en sus hijos? ¿Por dónde empezamos? Por nosotros mismos. Queremos que nuestro hijo lea la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos que nuestro hijo no falte a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos que nuestro hijo sea una persona que ore, que busca de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros. Cuando tú empieces a producir cambios en tu vida, eso va a empezar a suceder en la vida de ¿quiénes dicen? Los que te oyeren. Querida iglesia, si hay un lugar donde tenemos que empezar, es conmigo. Es conmigo. Si yo decido cambiar, hay grandes posibilidades de que mi esposo cambie, de que mi esposa cambie. Hay grandes posibilidades de que mi hijo cambie, de que mi hija cambie. Y si yo cambio mi familia, hay posibilidades de que pueda influenciar en otra familia. Y si influenciamos en otra familia, hay posibilidades de que haga un impacto en mi ciudad. Y si impactamos en nuestra ciudad, hay posibilidades de que impactemos nuestra nación. Y quién sabe, tal vez algún día cambiemos el mundo entero. Amén.